Como pueblos originarios, llevamos todas las de perder. El sistema de justicia están diseñados para favorecer el despojo, el saqueo de nuestros bienes naturales y de nuestro territorio. Soy Bernardo Carchol, llevo ya más de 5,000 horas de estar preso en Guatemala, todo por denunciar a las empresas y empresarios que nos han despojado del río Cabón. Indigenous leader Bernardo Calzol has been unjustly imprisoned for alleged acts of violence against contractors of a hydroelectric plant in Guatemala, a crime he didn't commit. Porque él se atrevió a denunciar, vemos que lo que quieren es dar un escarmiento. A defender of rights, Bernardo filed a series of effective legal injunctions against the construction of a dam, which is having a devastating effect on the environment and the Maya Quechua communities. Lo que las empresas quieren dejar claro es que todo aquel o toda aquella persona que se atreva a luchar por los derechos colectivos va a ser perseguido y va a ser castigado tal como lo están realizando con Bernardo Calchol. Indigenous peoples safeguard 80% of the world's remaining biodiversity, and their safety is at risk from big corporations looking to exploit natural resources. Bernardo's incarceration is representative of the wider problem of human rights abuses against indigenous peoples across the Americas. Las comunidades quechís vivimos en una relación estrecha con la madre naturaleza. Nos provee de las plantas que usamos para alimentarnos. También la madre tierra nos provee el agua que se necesita para poder hacer uso de ello responsablemente. Alimentarnos para curarnos, no así para generar ganancias, no así para convertirlo en mercancía. Estos ríos proveen de agua a muchos animales, a muchas plantas. Estos ríos son canalizados, son secuestrados. Antes de que llegaran las empresas hidroeléctricas en nuestro territorio, en paz, la tranquilidad, las empresas hidroeléctricas OSHEC S.A. privatizado en las riberas del río. Los hermanos que viven en las riberas del río ya no pueden ir a pescar. Que nosotras las comunidades que vivimos alrededor del río comíamos, aquí veníamos a pescar para la alimentación. Ahora ya no hay nada, lo único que hay es contaminación. Y a las comunidades en una asamblea delegan a mi hermano para que él fuera el portavoz del pueblo Erchi. Entonces, y ya en su calidad de representante, donde se investigó estas grandes masacres de nuestros sagrados ríos. Encima de esas rocas es lo que cubría el río Cabón. Pero allá arriba pasa el canal, parte del agua ya capturado para hacer las represas. Bernardo, juntamente con las comunidades, accionaron en donde exigían el derecho a la consulta a pueblos indígenas. El día lunes vamos a estar presentes en la ciudad capital, en la Procuraduría de los Derechos Humanos, denunciando que están apresando el río Cabón y nosotros no vamos a permitir que acaben con nuestro río. La Corte Suprema de Justicia da cierta razón a las comunidades y Bernardo. Ministerio de Energía y Minas y la misma empresa apelaron a esa decisión. Y por último se obtiene una sentencia de parte de la Corte de Constitucionalidad donde sí reconoce, dice el Estado reconoce que no se les consultó a los pueblos indígenas. En la mayoría de comunidades, mucha pobreza, muchas injusticias. Lo único que tenemos es prácticamente los bienes naturales. Entonces, cuando estos bienes naturales tomados son robados por medio de las hidroeléctricas, viene esta defensa del río, de las comunidades. Tenemos que ser nosotros los de las aldeas que nosotros venimos a denunciar tal situación. ¡Ya nos cansamos! Es un proceso que se sigue en contra de la señora Blanca Antonio.
Sí, pues eso con los delitos de persecuciones legales específicas y luego agravado. Bernardo, condenado por robo agravado, porque la empresa contratista aducía de las comunidades de Santa María Cabón, dirigido por Bernardo, habían robado algunas pertenencias que ellos llevaban para la empresa OSHEC. Entonces, y fabrican los delitos los empleados contratados por la empresa hidroeléctrica. Entonces, ante cualquier denuncia falsa, cualquier juez desestima esas denuncias. Bernardo lo encarcelaron porque él se atrevió de representar dignamente a las comunidades de donde él es originario. Que él le corresponde según la Constitución, pues fueron violados en todo ese procedimiento y en todo ese proceso. Eso es una aberración jurídica para nosotros. El Estado de Guatemala lo ha evidenciado. Roba, quita, despojo el agua en los pueblos indígenas, no solo aquí en Cabón, sino que es a nivel nacional. Bernardo knows that his leadership also needs to focus in combating the devastating effects of the climate emergency. So he's demanding not only the Guatemalan government, but the governments all over the world to listen to what indigenous people have to say. Para las niñas ha sido una etapa muy difícil el poder estar sin la presencia física y continua de su padre. Padre muy responsable, ha sido una etapa muy difícil y que han tenido que sobrellevar ya durante más de 3 años y medio. Creo que mi foto favorita es esta. Es que estamos los 4 juntos. ¿Se recuerda esta foto que se encuentra en Alta Verapaz? Siempre las llevaba, donde había agua. Eso era algo importante que les daba mucha calidad de tiempo. Y acá nuevamente, ustedes en una laguna. El agua era muy importante para papi. Disfrutamos mucho ese día sin saber que el último viaje que hicimos en familia, unos días después Bernardo fue capturado. ¿Mandan saludos a papá? Sí. En la prisión lo visito regularmente. Es un viaje bastante largo donde debo tomar varios buses. Entonces, pues sí me ha tocado viajar 2 días completos y para únicamente verlos 5 minutos. Aunque es muy desgastante, es importante seguirlo haciendo. Amnesty International organizes every year a global campaign, Right for Rights, where we invite people to send communications to governments to demand the freedom of people that are incarcerated unjustly. This year, the Right for Rights Amnesty campaign is inviting people all over the world to send letters to the Guatemalan government and send letters to Bernardo to show their solidarity towards the struggle for his release and also the struggle for human rights in Guatemala. Con mucha alegría, el día que Bernardo Caal-Scholl salga de prisión, con esa alegría que él tanto espera, poder ver y abrazar a sus hijas. Debido a que las luchas en el país se deben fortalecer. De esta forma es que Bernardo saldrá con mucha más fortaleza para continuar acompañando a las comunidades.